Listo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a completar la clase del día miércoles, vamos a completarla con la técnica del subrayado. Hoy les voy a dejar un pequeño cuentito para que hagan la técnica del subrayado en ese cuento, número uno. Y número dos, respondan dos o tres preguntas de ese cuentito, ¿ya? Más el esquema, ¿sí? El esquema del día de hoy. Listo, vamos a la clase del día de hoy, estábamos viendo la técnica del subrayado, no sé si recuerdan, estábamos revisando lo que era la técnica del subrayado, está sonando mi WhatsApp, creo que lo es, no, pero es que no puedo desinstalarlo porque estamos ahorita trabajando con eso, ¿no? Ok, habíamos seguido los pasos, habíamos visto qué era la técnica del subrayado, ya lo habíamos visto, ¿sí? Y seguimos los pasos y llegamos a los beneficios de la técnica del subrayado, ¿no? Porque es importante subrayar. Recuerdan que habíamos visto qué es lo que, en qué te puede ayudar la técnica del subrayado, ¿no? Luego que vimos eso, seguimos los pasos, bueno, nos quedamos ahí porque ahí fue la clase donde se acabó el tiempo y tuvimos que detenernos, ¿no? Y ahora llegamos a la aldea de tipos de subrayado, que ese va a ser el título del día de hoy, ¿no? Título del día de hoy, tipos de subrayado, ¿sí? Tipos de subrayado. E incluso ya están ahí escritos, ¿no? Ya están ahí escritos. Entonces tu esquema ya puedes ir armándolo mientras yo voy explicando, ¿no? Será así, ¿no? Será de esta forma. Uno, y aquí uno, dos y tres, ¿no? Y aquí le sacaré las tres líneas y voy a completar con la información que está ahí. Y aquí algo adicional, ¿no? Aquí algo adicional para cada uno, ¿no? Algo adicional. Ok, aquí. Listo. Algo así tu esquema, ¿no? Ya. Vamos a ver. Tipos de subrayado. Tipos de subrayado. Vamos a ver tres tipos de subrayado, ¿sí? Tres clases de subrayado. El nivel básico que ustedes este año, que terminan primaria, deben de manejar muy bien este tipo de subrayado, que es el tipo lineal, ¿sí? En secundaria vamos a trabajar el subrayado estructural, ¿ya? El cual ustedes ya tienen que aprender a manejar desde el próximo año. Y finalmente el subrayado de integración o realce, que ya es un subrayado de investigación, ¿ya? Entonces ahorita vamos a desarrollar un poquito de cada uno, ¿sí? Un poquito de cada uno. Vamos a poner sus características, ¿ya? Dos o tres características por cada uno. Ya, dos o tres características. Empezamos entonces con el subrayado lineal, ¿ya? Viendo la imagen. Primera característica, ¿ya? Es un subrayado simple, ¿ya? Es un subrayado simple, ¿ok? Subrayado simple. Segunda característica, se resaltan ideas importantes y datos. Ideas importantes y datos, ¿ya? Y finalmente, la tercera característica es que es un subrayado de tipo horizontal. Horizontal. Un subrayado de tipo horizontal. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a colocar en el esquema nuestras características del subrayado lineal. A ver aquí. Por favor, me las dictan, por favor. A ver, característica número uno con color negro. Característica número uno. A ver, ¿cuál es la primera característica que dije sobre el subrayado lineal? Vamos. Es un subrayado simple, ¿no? Es simple. Número dos. ¿Cuál es la segunda característica? Segunda característica. Muestra
idea principal y datos, ¿no? Y gatos. ¿Y la tercera característica cuál era, por favor? Característica número 3 es horizontal, ¿no? Horizontal. Es horizontal. De izquierda a derecha, ¿no? Muy bien. Buenos días, buenas tardes. Bienvenida, Nicole. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido, Jordi, a la clase de literatura. No sé, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a colocarle su asistencia a ambos que acaban de llegar, ¿sí? Pero mejor después porque si no, porque si no se va a borrar las características que hemos puesto aquí. Ya las tienen, ¿no? Ok. Ya las tienen. Ya las tienen. Listo. Ahora, en cuanto al segundo tipo, que tiene que ver con el subrayado estructural. Vamos a ver el subrayado estructural. Vamos a ver. Primero revisamos o vemos la imagen. Espérense. Y luego sacamos las características. A ver. Si nos damos cuenta, es un subrayado más complejo. Primera característica, es más complejo, ¿sí? Es un poco más complejo. Característica número 2, que aparte de que aparece el subrayado horizontal, también va a aparecer, fíjense, un subrayado vertical. Miren, entonces aparece un subrayado vertical. Mira, desde este punto hasta esta línea, toda esta línea va a hablar de sus formas, según este texto. De esta línea hasta esta línea va a hablar sobre las escamas. Y sobre esta línea hasta esta línea va a hablar sobre las aletas. Entonces, si te das cuenta, en el subrayado estructural, característica número 1, que es más complejo, si lo revisamos, tiene más elementos. Número 2, que aparte de que existe el subrayado lineal, el subrayado horizontal, también hay un subrayado, fíjense, un subrayado vertical. Un subrayado vertical. Entonces, aquí se combina tanto horizontal y vertical. Y número 3, y característica número 3, la aparición de pequeñas indicaciones o datos. Pequeñas indicaciones o datos. Esas indicaciones o datos pueden ser en el papel, en el mismo papel, o en un POSIT. Podemos usar un POSIT, ¿no? ¿Saben lo que es el POSIT, no? ¿Cómo le llaman a ustedes? Porque siempre los chicos tienen otros nombres para algunos elementos, ¿no? A ver, llegó Jordi y llegó Nicole, ¿sí? Llegó Jordi y llegó Nicole. Ahora sí. Ya está. Jafet va a salir. Y Ali supongo que llegará tarde, o si no va a faltar. Pero vamos a dejarlo en blanco mejor. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a escribir las características, oh, se fue. Las características del subrayado estructural. A ver. Aquí están las características del subrayado estructural. Característica número 1, por favor, colaboren, por favor. Apóyenme, chorris. A ver. Voy a colaborar con una moneda. Es más complejo. Es más complejo, como lo dice nuestro amigo. Es más complejo. Es más complejo. Es un subrayado más complejo. Número 2, característica número 2, ¿cuál era?
Aparición, Horizontal y vertical. claro, Vertical aparición y horizontal. del subrayado vertical. Vertical. Y finalmente, la tercera característica que dijimos, tercera característica. ¿Cuál es la tercera característica? ¿Aparecen qué cosa? O se pueden colocar. ¿Qué se pueden colocar? Anotaciones. Anotaciones en el texto. Anotaciones en el texto o en posits, ¿no? En el texto o en posits. Ahí están las tres características del subrayado estructural para que vayas armando tu esquema, ¿sí? Con el profesor Abanto para que hagas un buen esquema. A veces no hacemos así, ¿no? Otras veces ya tú solo, para que salga mejor, ¿no? Si lo haces tú solo, sale mejor tu esquema. Muy bien. Y ahora sí, vamos al tercer tipo de subrayado. Vamos al tercer tipo de subrayado, que es el subrayado de integración. Es un subrayado de integración o conocido también como subrayado de realce, ¿no? De realce. Listo. A ver, vamos a ver. Ya les di tiempo para que copien, ¿no? Ya copiaron ahí las características del anterior. Y ahora nos vamos a el subrayado de realce. Vamos a analizarlo. A simple vista, y si retrocedemos más, parece un subrayado también complejo, ¿no? Característica número 1 es un subrayado muy elaborado, ¿ya? Muy elaborado. ¿Por qué es muy elaborado? ¿Por qué es muy elaborado? Porque se combinan el lineal con el estructural. Porque fíjense, aparte de que se están colocando las ideas principales, se están agregando ya no comentarios, sino se está esquematizando. ¿Sí? Entonces la segunda característica es que se esquematiza la información adicional a manera de esquema. Sí, prácticamente ya se está haciendo un esquema, ¿no? Aquí fíjense, acá hay un dato que puede colocarse aquí para el examen, que esto de hecho va a venir para el examen. Entonces, si te das cuenta, el tercer tipo ya incluso trae un pequeño resumen, un resumen de una línea de lo que se está hablando. Un resumen muy corto. Entonces, esa sería la tercera característica. Se aplican, aparte de diagramas y de comentarios, también se pueden aplicar y se puede colocar un resumen. Lleva un pequeño resumen de una línea. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí, las características de el tercer subrayado de integración o realce. ¿Ya? Primera característica, a ver. Primera característica. ¿Qué dijimos como primera característica? Número 1. Es más elaborado. Es más elaborado. Número 2, característica del subrayado de integración o realce. La aparición de esquemas y de colaboraciones o información. Entonces, esa es la número 2, la aparición de esquemas, la esquematización, ¿no? Muy bien. Y finalmente, número 3,
Número 3. Dijimos, número 3. ¿Qué dijimos sobre el número 3? Que lleva una línea, una línea de resumen. Con S. Una línea de resumen. Ok, esas son las tres características, de el subrayado de integración o realce, ¿sí? Esas son las tres características. Ahí las estás copiando, ¿no? Las estás transcribiendo, le estás cambiando incluso a tu manera, ¿no? Para que puedas entenderlo mejor. Ok. Listo. Ok, esos son los tres tipos, y esa es la clase, esa es parte de la clase del día de hoy. ¿Con qué vamos a terminar la clase del día de hoy? Con algunas indicaciones sobre qué se debe subrayar y cuáles son los errores que se cometen al hacer la técnica del subrayado, ¿ya? Ok, esta parte ya está, ¿no? Esa parte ya está. Ok, vamos a eliminar. Uy, no se elimina. Acá está. Ya, ahora sí. Ya tenemos los tipos de subrayado, su significado a nuestra manera, ¿sí? Y seguimos las huellitas, pero aquí hay algo que nos llama la atención, ¿no? ¿Cómo se subraya? ¿Cómo se subraya? Esto es importantísimo que sepas cómo subrayar, aunque esto es muy simple, ¿no? Número 1, lees... ay, perdón. A ver. ¿Cómo subrayar? A ver. En primer lugar, vamos a ponerle aquí números, ¿ya? Número 1, número 1, número 2, ¿está? Y número 3. En primer lugar, realizas una lectura rápida del texto. Lees el texto. ¿Ok? Una lectura. Número 2, vas leyendo de manera párrafo por párrafo. Desarrollando el subrayado lineal. Entonces vas haciendo un subrayado lineal. ¿Ya? Ok. Y finalmente vas a tener que destacar antes de empezar a subrayar es haber comprendido. O sea, cuando ya hiciste esto, bueno, este no es un paso, ¿no? Este es digamos así, una frase, ¿no? Si ya sabes destacar, entonces quiere decir que sí has comprendido el texto. Ok, cerramos acá, quitamos listo, y pasamos a aquí. Errores más comunes, los errores que cometen muchas veces las personas al subrayar. Ok, en primer lugar, no puedes primero subrayar y luego leer. Es al revés. Primero lees y luego subrayas. Algo también muy importante es no subrayar en exceso. ¿Qué quiere decir no subrayar en exceso? O sea, que no subrayes todo, pues, ¿no? Fíjense, voy a poner un ejemplo. Ojo, este es un error. Subrayar en exceso es un error. Fíjense, vámonos a este ejemplo de acá. A este ejemplo de aquí. Digamos, este es el texto, ¿ya? Y te piden subrayar, ¿ya? ¿Y qué hacen algunos jóvenes señoritas? Agarra y empieza. Y empieza. Y marcan casi todo el texto. Y marcan todo el texto. Ahí que le estás diciendo que todo texto es importante. ¿Mm? Entonces debes tener cuidado en el momento de subrayar, no significa subrayar todo
como una persona que parece que no tiene sentido, ¿no? Ok, esto no debe hacerse, como dice ahí en el texto. Esto no debe hacerse. No subrayar todo. Pues hemos dicho que se debe subrayar lo más importante y algunos datos, ¿sí? Y algunos datos. Ok. Y finalmente estábamos viendo acá, perdón, estábamos viendo aquí, otro error que comete la gente, u otro error frecuente, es que subraya las palabras que no tienen sentido por sí mismas en relación con el tema. ¿Cómo es eso? Aquí lo vamos a hacer. Algunos subrayan esto. ¿Ok? Fíjense. Ahí está bien mi técnica del subrayado. Ahí está bien mi técnica del subrayado. ¿Sí o no? No, No, está mal. Ahí está mal. ¿Por qué? Porque no estoy subrayando lo importante, estoy subrayando cualquier cosa. ¿Mm? ¿Cómo sería una buena técnica del subrayado? A ver, vamos a ver. Aquí mismo. Ya en muchas ocasiones el alumno subraya las palabras que no tienen sentido por sí mismo en relación con el tema. Listo. No me lo deja ya en sentido, ahí acaba. Listo. Este es un buen subrayado, porque mira, te queda ahí. Uno de los errores, que el alumno subraya palabras que no tienen sentido. ¿Mm? Y ya, aquí sí está bien la técnica del subrayado, ¿ves? Porque ya hice bien mi trabajo de resumir. Porque quedaría, ojo, mi idea quedaría de la siguiente manera. El alumno subraya palabras que no tienen sentido. Ahí quedaría, así quedaría mi subrayado. Pero el error que cometen, como dice el mismo texto, es que subrayan cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ahí? A ver, en, el, las, que no, en relación. Entonces ahí ya no tiene sentido mi subrayado, incluso está mal, ¿no? Porque si me pongo a leer lo que es subrayado, sería en, el, a, las, que no, en relación. Y no se entiende. En cambio, cuando subrayamos hace un momento, miren cómo se va a entender, miren. Ahí está. Ay, no, se fue todo. Aquí vamos a hacer nuevamente. ¿Cómo será? El alumno subraya las palabras, subraya palabras que no tienen sentido. Listo. Ok, esos son los 3 errores que cometen muchas veces las personas que subrayan. En primer lugar, primero subrayan y después leen. Eso no debe ser. Lo que tiene que ser es primero leer y luego empezar a subrayar. Número 2, siguiente error, que la gente subraya en exceso. Por ejemplo, este es mi subrayado, profesor Abanto. De este párrafo, este es mi subrayado. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 errores que no deben cometerse. Listo. Vamos a finalizar con unos consejos de nuestros auspiciadores. Mentira. Aquí hay lo último. ¿Cuáles nuestros apreciadores? Lo último. ¿Qué se debe subrayar? ¿Qué se debe subrayar? A ver. ¿Qué se debe subrayar? Objetivos
de un tema. Objetivos al estudiar un tema. ¿Qué más? La importancia de cada párrafo, lo más importante. A ver, vamos a ver qué es subrayar. Vamos a ver. Espérate, vamos a bajar un poco. Palabras aisladas, ¿sí? En algunos casos frases, ¿sí? Pero que sean lo más breve posible. ¿Ya? Y ojo, que sean claves. ¿Para qué? Para la comprensión del tema. Listo. Eso se debe subrayar. Palabras aisladas, algunas frases, pero que sean lo más breve posible. Además de ser breves, deben ser palabras claves para poder comprender el tema. Eso es lo que se subraya. Eso es lo que debemos subrayar. Palabras aisladas, o sea, palabras solas, y en algunos casos frases, pero estas frases deben ser breves y ser claves para la comprensión del lectura. ¿Listo? Con eso terminamos la clase del día de hoy. Les voy a dejar de tarea solamente el esquema, ¿les parece? Les voy a dejar de tarea solamente el esquema. ¿Ya? Vamos a tomar el esquema. Está bien. Está bien. Vamos a tomar el screen